ir ayudando a deshojar, así como las margaritas. Fíjese, vuelve a ser noticia el que fue director del CISEN, el director de los espías en tiempos de Felipe Calderón, porque resulta que una investigación periodística destapa que Guillermo Valdés aparece ligado como asesor. ¿A quién? A Maru Campos en Chihuahua. Ah, cabrón. De acuerdo a Zona Free, Guillermo Valdés Castellanos, director del CISEN, que operó el ingreso de la CIA con Felipe Calderón, ha sido asesor de Maru Campos. Mire, nada más. La mano también de García Luna detrás de Maru Campos, porque hay que recordar que Guillermo Valdés, director de los espías en tiempos de Calderón, nunca se enteró que Genaro García Luna era el gran malandro de México, el que manejaba los hilos del cártel desde los PIN. Ah, cabrón. ¿Qué anda haciendo con Maru Campos? A Maru Campos, que la acusan de permitir que opere la CIA en Chihuahua sin la autorización del gobierno federal, como mandata la Constitución. Guillermo Valdés, que junto con el expresidente Felipe Calderón abrieron la puerta a Rápido y Furioso, a todo lo que pasó en esa guerra contra el narco, hipócrita, cínica, montada, en fin, eso. Y también hay que hablar del malandro, el cómplice que agarraron, le decía ayer, de Genaro García Luna. Y eso súmele a que una figura que podría ser importantísima en el caso Ayotzinapa fue detenida en Estados Unidos. O sea, hay muchos temas, hay muchos temas. Mire, se arrestó a Enrique Martínez Chávez, de 32 años, en Hawthorne, California, cerca de Los Ángeles, precisamente. ICE lo detuvo y es buscado por el caso de la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa. Así que platiquemos de estas cosas con el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, en donde seguramente aparece el nombre de este personaje que le mencionaba aquí en García Luna, El Señor de la Muerte. Seguramente aparece el nombre de Guillermo Valdés Castellanos, el que era el director del CISEN. Y también recuerde, está Tierra Narca y la guerra que nos ocultan, entre los libros del maestro Paco Cruz. También saludo al maestro Jaime Hernández, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Recuerde que a Paco lo ve a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, pero antes, a la 1, le pido que sintonice, que se conecte, que vea, escuche y respalde los esfuerzos del maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero y como corresponsal de guerra. Los saludo a ambos. Semanita que hemos tenido, mi querido Paco, mi querido Jaime. Ay, yo quisiera retirarme así como cuando sale de viaje Jaime a Cancún, o cuando se va Paco a Acapulco, pero pues como yo soy el que barre, trapea aquí sin censura, pues diviértanse ustedes, Déjame ir por un maestro. pañuelo, Jaime, para limpiarme las lágrimas. Ya me voy, ¿no? Ya me voy. ¿Cómo están, mi querido Paco, mi querido Jaime? Good morning. Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días también a los dos. Fíjate, cuando tienes tu razón, Vicente, bueno, pero fíjate, ha sido una semana cargada, pero todavía lo que nos espera, la verdad es que para mí todavía esto, en la medida que se acerquen las elecciones 2027, esto va a calar, pero fíjate, tenemos muchos temas, pero tenemos que hablar todavía del presidente López Obrador, ¿sí? López Obrador no necesitó presencia física.
Una carta, cuatro cuartillas y media. Desencajó, descompuso, irritó a toda la oposición y enloqueció a las redes sociales. Y para mí es una muestra de que eso nos debe llevar al impacto de la figura del expresidente de México. Él sigue manejando la agenda de la oposición. En mi pueblo dicen, y seguramente los de ustedes también, cuidado con lo que pides porque el diablo se te puede aparecer. Y se desapareció un tigre. A menudo pedimos cosas que nos pueden llevar a situaciones no deseadas o a consecuencias imprevistas. La vieja prensa, los comentócratas, a Ricardo Salinas Pliego y todas sus mascotas, están pidiendo que reaparezca López Obrador. No le aguantaron una carta. Desde que terminó su gobierno el 30 de septiembre de 2024, López Obrador, o AMLO, como lo siguen llamando, mantiene una enorme influencia sobre las bases de políticas de este país, sobre la estructura política actual y sobre toda la oposición. Eso ha propiciado que su legado se mantenga vivo. Lo mismo que su proyecto de nación, ahora con el segundo piso, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso sus comunicados son de alto impacto. No necesita presencia física. Se vuelven locos con 4 cuartillas y media. 4 cuartillas. Casi cualquier tema del que hable López Obrador les va a causar urticaria, por decirlo menos. Pero para mí hay una pregunta que no se han hecho en la oposición ni nosotros, ¿eh? ¿Quién gana con la reaparición de este miércoles de Andrés Manuel López Obrador? Y para mí es uno, Morena. Morena, que de pronto parecía, incluso en los comentarios nuestros, que andaba dispersa. Morena es la gran ganona de esta reaparición de López Obrador. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad López Obrador de conjuntar, de mantener vivas sus pautas discursivas, sus reflexiones sobre los equilibrios del poder, las estrategias políticas. Para mí, yo mismo tenía dudas sobre de aquí al 27. Hoy no la tengo por todo lo que ha causado. La defensa del legado de AMLO está allí y AMLO ha venido a dar con esta carta un impulso que Morena necesitaba para el 2027. Pueden decir lo que quieran, pueden hablar, pero AMLO se mantiene como el político más importante e influyente de todos los presidentes civiles. Desde el 1 de diciembre de 1946, López Obrador es la figura más importante y para mí es bien relevante porque eso nos demuestra que su ascenso a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2018 no fue un simple cambio de administración, sino el colapso de todos los partidos tradicionales que dominaron al país por un siglo, casi un siglo. Así que como estratega, AMLO tiene el sentido de la oportunidad política, sabe cuánto lo quiere la gente, sabe y conoce su influencia y sabe que va a trascender mucho más allá. No se trata de minimizar o hacer menos a la presidenta, no, por el contrario. La presidenta ha tenido la capacidad de congregar por lo que sea, porque hay problemas, ataques de Estados Unidos, una embestida brutal, lo dice Ricardo Monreal Ávila. Nunca ningún presidente mexicano se enfrentó a esto y la presidenta ha tenido la capacidad para conjuntar los esfuerzos con Andrés Manuel López Obrador. Ella lo ha dicho claramente, nunca voy a romper con López Obrador. Y lo que ha pasado en estos 2 días, para mí demuestra eso, ¿no? López Obrador y Morena tienen una vida muy larga, no importa que ahí puedes tener a San Martín y es que a todos los comentócratas. Y esto muestra, con eso cierro este punto sobre AMLO, que es el político más importante e influyente que ha tenido este país desde el 1 de diciembre de 1946,
cuando tenemos presidentes civiles. Y que Morena y el movimiento de la 4T llegó, pero para quedarse. Y nada más, mira, un comentario rápido sobre Guillermo Valdés Castellanos. Y ya tú lo decías, este hombre que fue director del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Él tenía en su escritorio todos los documentos que mostraban que Genaro García Luna era un criminal criminal ya consumado desde los 17 años de edad, que era un ladrón, que era un asaltante, que era un protegido de viejos comandantes de lo que alguna vez fue en este país el servicio secreto, que tenía influencia de investigación en todo el país, una policía secreta, ¿va? Y que jamás lo usó, que lo guardó, que lo escondió, y por el contrario, hace algunos años escribió un libro que se llama Historia del Narcotráfico, y ahí adentro vi el reconocimiento a Genaro García Luna. Así que imagínense qué tipo de libro. Yo con eso no me quedaron ganas de ni leerlo ni comprarlo, pero este hombre tuvo por años en su escritorio del CISEN el expediente oscuro negro de Genaro García Luna, que por casualidades de la vida terminó en mis manos entregado, yo lo digo, siempre lo he dicho, y los agentes de inteligencia de CISEN de esa época me dijeron, el día que se necesite damos la cara. Así que ellos me entregaron ese expediente que tenía Guillermo Valdés en su escritorio y que escondió, tiró, lo que haya hecho con él, terminó en mis manos. Nunca denunció nada de Genaro García Luna. Ahora, supongamos a Vicente y Jaime que no lo hubiera sabido. El hombre de la inteligencia de este país no estaba enterado que Genaro García Luna era un narcotraficante, no estaba enterado que Felipe Calderón Hinojosa era un asesino. Ese es Guillermo Valdés Castellanos, el hombre que ahora esta investigación periodística, como dices tú, es asesor de Maru Campos y son los que permiten la entrada de la Agencia Central de Inteligencia a México a través de Chihuahua, Vicente y Jaime. No me sorprende, pero sí, cabrón, dije yo, me llamó la atención, dije, pues todo hace sentido. Si era asesor o es asesor, este chaval, este señor de Maru Campos. Ahí tienes a Gertz Manero, discúlpame, ¿cómo se llama? Al asesor de Felipe Calderón, su secretario particular. De pronto Roberto Gil Suart, ahí tienes a Gil Suart, es todo el equipo de Felipe Calderón. O sea, el calderonismo tratando de mantenerse vigente o más vigente que nunca. Bueno, no el calderonismo, es que si hablamos del calderonismo tenemos que hablar de García Luna. Los intereses de García Luna más vigentes que nunca. Bueno, está bien, está bien, está bien. Mi querido Jaime Hernández, su saque maestro, así como el maestro Paco Cruz, su saque maestro. Tiene que ser más potente, por supuesto. Obviamente, un zambombazo, diría el perro Bermúdez. Prepárate, Paco, que te va mi zambombazo. Muy buenos días, ladies and gentlemen. Ya saben que yo sí hablo inglés. Bueno, a mí la verdad es que el calderonato no se ha querido ir, no se ha querido ir. Felipe Calderón fue este personaje que en este cónclave de la ultraderecha y la derecha, cuando todavía vivía Mario Vargas Llosa desde Madrid, porque ya saben que en Madrid se concentró toda la derecha y la ultraderecha. Pero desde entonces Felipe Calderón ya decía, tenemos que organizarnos, tenemos que organizarnos. Ellos no son los molinos de viento que imaginaba el Quijote que eran monstruos. No, estos sí son monstruos de verdad. La izquierda son monstruos. Tenemos que combatirlos, tenemos que organizarnos. Y entonces, pues se sumó a esta cruzada, que ahora sí que como la Santa Inquisición desde España, se lanzó en esta cruzada Felipe Calderón y empezó a mover los hilos con su esposa, con sus familiares, la sobrina de Margarita, esta mujer, ¿cómo se llama? Mariana González del Campo. Gómez del Campo. Sí, los habituales de las en los desayunos de las tías del pan, en ese canal oprobioso que es Atypical,
Alarraqui, el Saco de Pus, todos personajes, criaturas del Calderonato. Así que no debería extrañarnos que la gobernadora de Chihuahua se dejara arropar por toda esta generación de criaturas, de monstruos que siguen pululando en el norte de Chihuahua, la tierra de Pancho Villa. Dios mío, si Pancho Villa viviera, no, hombre, ya se los hubiera cepillado a todos estos. Qué lástima, de verdad, qué generación de traidores, pero, ¿sabes? Yo creo que, y quizá ustedes lo resienten también, la clase política mexicana ya no es lo que era. Sí, antes no digo que eran santos, ¿no? También se cosían las habas, pero no eran tan entreguistas, ¿no? No eran tan entreguistas, tan descaradamente entreguistas, aunque, pues claro, la historia, pues, me recuerda casi siempre que siempre ha habido esta minoría de derechas que siempre, se quedó con las ganas de anexar México a Estados Unidos en 1848, cuando se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo. Yo recuerdo que en los memorándums, en las telegramas que le escribía, el responsable de la ofensiva militar que se hizo con la mitad del Estado mexicano, cuando el presidente James Polk le ordena al general, creo que era Grant, le ordena: "No, pues ya que llegaste a la Ciudad de México, hazte con todo el control de México, ¿por qué no nos chingamos todo el país?", ¿no? Y entonces el general Grant le contesta: "Perdóneme, señor presidente, pero yo no estoy dispuesto a anexar todo el país", entre otras cosas, porque sí, efectivamente existe una minoría conservadora, de gente de ascendencia europea, de piel blanca, que quiere formar parte de Estados Unidos. Pero el resto son puros guarachudos, y yo no creo que esos guarachudos vayan a ser capaces de asimilarse a la cultura nuestra. No, yo no quiero mezclar mi sangre con la de estos guarachudos, y desobedeció al presidente porque no quiso anexarse México por una cuestión fundamentalmente racista, ese racismo que sigue todavía, eh, estando muy presente. Pero estos traidores de siempre, siempre quisieron formar parte de Estados Unidos, cuando no trajeron a Maximiliano porque se sentían europeos, que se querían sentir, estadounidenses, ¿no? Y todavía hay en este inconsciente colectivo, no sé si les ha pasado, seguramente que sí, ¿no? ¿No tienen ustedes a una amiga, un amigo que siempre llegan y les dicen: "¿Qué crees? Me confundieron con gringo. Me dijeron: "Ay, ni pareces mexicano". "Ah, es que sí, claro, como tengo la piel blanca y tengo ojo verde, me dijeron que parecía gringa", y se sienten bien, de verdad. Hay en la psique del mexicano, esta doble naturaleza, ¿no? En la que dice, por un lado: "Yo amo a México", ¿no? Pero lo odio al mismo tiempo, ¿no? Pues estoy seguro que muchos de estos que tú estás refiriendo con lo que estás comentando, están aplaudiendo que Cayetana haya ido descaradamente después a Washington a ver a María Elvira Salazar, porque es el modus operandi de la derecha, mi querido Jaime. ¿A dónde va Nalito? ¿A dónde va? Precisamente mencionabas tú Mariana Gómez del Campo. Pues cuando estaba en la OEA Almagro, pues a visitar a Almagro, ahora a visitar pues van a aplaudir. Qué bueno que Cayetana fue a visitar a las legisladoras republicanas a Washington, solo por mencionar también el caso ahora Sí. de estos personajes, ¿no? No, no, hay gente que, te lo juro, estaría encantada de que Estados Unidos hiciera con el control de México y se multiplicaran por todo el país los malls, los grandes almacenes de compra para ir de shopping todos los días, ¿no? Para que hubiera Starbucks por todos lados. Sí, más Starbucks, más malls. Quiero ir de shopping. ¿A qué hemos venido esta vida? Al shopping, sí, ¿no? Pero claro, no es tan fácil porque el día que se haga Estados Unidos con el control de México, no va a alcanzar para ir de shopping. ¿Por qué? Pues porque va a haber una economía brutal,
Vean cómo está Estados Unidos hoy. Vean ustedes el nivel de desempleo. Vean la cantidad de homeless que parecen pobrecillos, parecen fantasmas del neoliberalismo, expulsados del mercado laboral. Estaba viendo en la imagen de una mujer, yo no sé quién la puso en las redes sociales, una mujer de 90 años que a su edad sigue trabajando porque no le alcanza para pagar la renta, ni los bills, como dicen en Estados Unidos, ni las facturas del gas, el teléfono, todo. A sus 90 y tantos años sigue trabajando la pobre mujer. Y entonces, ¿quieren eso de verdad? ¿Quieren eso, que formemos parte de Estados Unidos para terminar todos como fusibles quemados, ¿no? A los 90 años todavía trabajando, sin importarnos que exista una minoría multimillonaria que condicione la democracia, que nos diga todos lo tenemos que hacer. Yo no. Pero estos traidores así son. Y en este proceso no se dan cuenta que México ya es otro país. Yo a veces tengo la sensación, cuando leo por la mañana temprano los periódicos, cuando veo las columnas de opinión, yo digo, Dios mío, este país ya no se parece al que yo conocí hace tiempo. Todos los columnistas escriben puras tonterías, ya parece que no tienen de qué escribir. Yo creo que ya han de estar aburridos en medio de un tedio existencial. Ay, ¿qué voy a escribir hoy? Ya sé, como las columnas de hoy, ¿no? La salida del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un doble sentido. Por un lado, protegerse de la larga mano de la justicia, y por el otro, apadrinar, proteger, cuidar al máximo a su cachorro, Andrés Manuel López Beltrán, para que consiga elegirse en diputado y de ahí a la presidencia. Ese es el propósito de la carta de Andrés Manuel López Obrador. La que les leo, la que les acabo de parafrasear, es de Raúl Cortés, que publica hoy en el Universal. El Raimundo Riva Palacio. La carta de Andrés Manuel demuestra el miedo que tiene Andrés Manuel porque sabe que van detrás de él, ¿no? ¿Qué mamadas escriben todos los días? ¿No se cansan de escribir cada mamada esta gente? Ya no hay en la prensa mexicana columnistas que te ofrezcan ideas nuevas, que te den un giro, que te hagan pensar, que te obliguen a pensar, que se convierten en aguijonazos en tu cabecita, en tu cerebro. Es cierto. Sí hay periodistas, grandes periodistas. ¿Quieres ver un ejemplo? A ver, por favor. Ceci, por favor, le pido, no le voy a cantar el nombre, le voy a dar el número 17, video número 17. Estas son periodistas. Nosotros, no, hombre, no les llegamos en los talones. Vean y escuchen. Siempre lo dije y lo sostengo. Claudia Sheinbaum no tiene la estatura política para gobernar un país de más de 130 millones de personas. Salir a decir, está buenísimo el debate, por la carta que López Obrador le dirigió a Donald Trump a través de sus redes sociales, la manda a la grada pública, la coloca como la porrista número 1 del expresidente y no como la estadista que necesita una nación. Aplaudir esa carta con notable entusiasmo y presumiéndola en pantalla gigante en Palacio Nacional, confirma el patrón. A ver, por lo menos habría que pedirle a la señora, Jaime. Ya se durmió Jaime. Ya se durmió. Oye, bueno, sí, yo apoyo a Jaime. A ver, esa es Elena Chávez, la del rey del cash. Prólogo de Anabel Hernández, por cierto. Bueno, si en determinado momento estoy siendo muy duro con la señora Elena Chávez, ¿qué dicen en tercer grado, mi querida Ceci? Porque digo, ya que Jaime está criticando a los periodistas, que los grandes periodistas de México hablen por sí mismos. Ceci. Interpretación, lo que refleja es miedo. ¿Sí? Es totalmente inoportuna, no le ayuda
a la presidenta, no le ayuda, no le ayuda a nadie, pero yo sí creo que es una reacción de miedo preventiva, de sentir que le está llegando el calor a los aparejos. La reciente carta de Andrés Manuel López Obrador ya provocó reacciones en el programa Tercer Grado. Pues ahí está, solo porque lo lees en las mañanas, pero lo que escuchamos era la opinión de Raimundo Rivapalacio en Tercer Grado de Televisa. Oye, yo no sabía que existía el miedo preventivo. No, ya me deslumbró. No, lo que es como poner tentativa de miedo. A ver, no, es que les falta barrio, es ponerse el guarache antes de espinarse, a eso se refiere. Ándale. Oye, Bueno. no, de verdad, es que ya tienen el encefalograma plano estos personajes, de verdad. Y aquí a ti queda demostrado que esta gente ya no sabe de dónde sacar tanta mamada, el miedo preventivo de López Obrador. Pues no te digo que es Manuel López San Martín hasta una encuesta. Cayó la aprobación de López Obrador. Ah, cabrón. Ya neta con encuestas a López Obrador que tiene 2 años retirado. No chinguen. O sea, es en serio. Por eso te digo, si con una cartita andan pedorreándose, ahora imagínate que un día aparezca en el Monumento a la Revolución junto a la presidenta, ¿no? No, Uy, imagínate. mira, Cállate, que calla la boca. imagen de AMLO se desploma. Santo No cielo. Oye, y lo increíble que les sigan pagando lo que les pagan, porque no ganan poco, por decir tanta tontería, de verdad, por rebuznar de esa manera. Pero, y fíjate, yo creo que la gente ya está en otro canal. El pueblo de México está en otro canal. Yo, mira, me admiro todos los días, y seguramente a ti te pasa, Vicente y a Paco, todos los días yo me admiro de verdad de lo chingón que es el pueblo de México, porque, por ejemplo, en mi programa, bueno, yo a mi edad la cago a cada rato, le cambio nombre a la gente, me equivoco, pues que las cabras se me van al monte, pero a la gente en chinga me corrige, me da de coscorrón, me dice, no, no es así, Jaime, es por acá. No, no, la gente está más despierta que nunca, de verdad. Yo creo que los columnistas deberían de jubilarse ya, yo creo que la presidenta debería ser un poco más indulgente con estos comentócratas, crear una especie de retiro, un edificio construido así al estilo colonial, donde se vayan y se retiren todos estos columnistas. Claro, van a dejar recibir toda la paga que reciben, pero un cocol en las mañanas con un atolito, con eso se van a quedar contentos. Ya que por favor, sáquense, ya no tienen nada que decir, están vacíos de contenido, perdón, esta mañana. Seguramente muchos me van a decir, eres un pinche envidioso, pinche Jaime, eres un pinche envidioso, ya te gustaría estar en Tercer Grado, ahí, que todo mundo, te gustaría firmar autógrafos como hace Rivapalacio. Mentira. Oigan, por cierto, fíjate que la gente como está tan avispada, la gente nos dice, no le hagan el caldo gordo a personajes como Lili Téllez o como Ricardo Salinas Pliego. Le digo, no, aquí la cosa es exhibirlos. Miren, aquí voy a exhibir a Adela Micha, a Lili Téllez, a la esposa de Ricardo Salinas Pliego, a la hija de Ricardo Salinas Pliego, a a la Gómez del Campo, a Margarita Zavala, a todos y sobre todo a todas las que no denuncian a Ricardo Salinas Pliego por misógino. ¿Es esto lo que quieren? ¿Esta visión que crezca? ¿Por qué se callan ante la misoginia de Ricardo Salinas Pliego? Surge de la entrevista que le concede a Adela Micha, que pues estuvo muy a modo. Pero, a ver, primero suéltalos así para escuchar y dices tú, ¿qué pedo con la periodista que no le dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué onda con las mujeres en la política que callan? Bueno, callaron en su momento con el tema de perras, callaron en su momento con su
sus ataques bajísimos contra la querida Citlali Hernández. Pero ¿cómo es que siguen defendiendo las mujeres de su propia familia? A ver, Ceci, échenlo. Igualdad de derechos, claro que sí. Por ejemplo, ¿las mujeres tienen derecho a votar? Por supuesto que sí. Oye, pero ¿por qué tienen derecho a 50% de los asientos en el Congreso? Claro que no. Por una deuda histórica. No, pues no, ¿qué deuda histórica? Claro que no. Entonces vamos a escoger por genitales y no por capacidad. Pues a toda madre, así vamos a gestionar el país. No, fíjate, aquí nada más caben tetas. ¿Cómo? Es ridículo, todo es ridículo. ¿Tienen los mismos derechos? Claro, que compitan y que salgan los mejores adelante. Aquí nada más caben tetas. ¿Qué pedo con esta visión misógina? Y que nadie de ese círculo diga algo, levante la voz. Pues están sometidos al dinero y al mal carácter, al mal genio de Ricardo Salinas Pliego, me imagino. O está muy buena la lana que les... ¿Cuánto cobró Díaz Ayuso por presentarse en los eventos de Ricardo Salinas Pliego? ¿Cuánto le pagó a esta señora Cayetana Álvarez? ¿Cuánto? Para callar ante todo esto que les estoy mencionando, la misoginia de un personaje como Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, perdón por desviarme del tema, lo quería sacar del pecho porque si no se me hace cáncer, mi querido Paco. No, dejen decirle, ahora regresamos a los temas rapidísimo, pero ¿qué nos dice parte de la entrevista y qué nos dicen las respuestas de Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Bueno, pues que la cultura patriarcal y el machismo mexicano siguen vivos. Una cultura patriarcal que encabezaron las mujeres, por cierto, yo seguramente a ustedes les pasó lo que a mí. En mi casa, pues mandaban mis tíos o mi papá, pero pues la que decidía era mi mamá o mis tías. Y en ese sentido, por ejemplo, el hombre no podía barrer, no podía ir a las tortillas, uno puede decir, es anacrónico. No, estas respuestas muestran que hay todavía una cultura machista que sigue viva y que promueven las mujeres, ¿no? La violencia de género sigue tan viva como siempre. Es todavía una emergencia nacional. Hay una especie de inmunidad patriarcal en la que nosotros podemos hacer lo que queramos y mujeres como Adela Micha o como la marquesa Cayetana o la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siguen sirviendo para ciertas cosas nada más, pero para dar cabida a los hombres, por más políticas que sean. El hecho de que sea marquesa te dice ya de qué cultura viene, ¿no? Y que el marquesado viene siendo como el cuarto nivel en los reinos. Así que todavía esa cultura patriarcal está viva. Ese es Ricardo Salinas Pliego. Eso es lo que muestra en esta entrevista y es lo que muestran las personas que siguen a Salinas Pliego. No hay deudas históricas, no hay nada, pero pues esa cultura machista patriarcal también es promovida por las mujeres, así que hay que tener cuidado. Para mí demuestra eso, además de que hay ciertos intereses políticos, ¿verdad? El odio a López Obrador, el odio a la Cuarta Transformación, el odio a un sistema que les quitó todos los privilegios a los y las viejas periodistas. Se engloba un problema mucho mayor del que solo parece. Y luego lo otro, pues sí, eso está más pagadote que nada, ¿no? Reciba o no salario. Abrirle los micrófonos a un personaje como este, pues te muestra todo el odio que hay contra la 4T. Y así debemos entenderlo. Imagínense cuántos millones, y hablo por miles de millones, recibió la vieja prensa del gobierno de Peña, del gobierno de Calderón, del gobierno de Fox, y así podemos ir hasta atrás. Jaime y yo vimos cuánto dinero recibían los periodistas, y de pronto no tener nada, eso debe doler, ¿eh? Nosotros estamos acostumbrados a la pobreza, ¿va? Porque también sí podemos ganar más o menos, pero no es que tenemos que trabajar todos los días a partir de las 4 de la mañana, y tenemos que trabajar todo el día, pero ellos no. Ellos no. Yo he platicado anécdotas de periodistas que conozco
que recibían de chayos, no recibían dinero, recibían cargos, recibían casas, y no casitas pequeñas del Infonavit, recibían mansiones. Entonces, imagínense de pronto tener ingreso a todo eso, hablarse de tú con el presidente de la República, porque los hemos visto en fotos, ¿no? A Loredo, todos ellos abrazándose con Peña, con García Luna, y aparte cobrar su salario mensual a través de cuotas periodísticas, y de eso a quedarse sin nada, eso debe doler. Mucho, mucho debe doler no tener de pronto, bueno, tienen ahorros, pero tener que sacar sus ahorros para pagar las escuelas particulares de sus hijos, eso es, para mí es un cambio brutal, independientemente de que seguimos teniendo el problema cultural de la cultura patriarcal, el machismo, que eso es Ricardo Salinas Pliego, y que también es incomprensible porque recuerdan cuando atacó a Sabina Berman, a Denise Dresser, que aquí lo dijimos con todos los asegúnes que tenemos contra ellas, a Vanessa Romero Rocha, ¿no? Vanessa Romero, cuando las atacó, ¿quiénes salieron a defenderlo? Su esposa, su hija. Eso es impresionante, pero es parte de todo este sistema al que quieren regresar. ¿Quieren regresar por qué? Por dinero. Por dinero en una parte y de otro, porque así ven. Yo recuerdo mucho una entrevista que le hiciste a Sabina Berman, Vicente, y ella decía, ella lo conoce bien, pues piensa como un tipo de 16 años. Sigue pensando, es un tipo machista, misógino, todo. Pero eso es a lo que quieren regresar. Y eso es lo que quieren Cayetana y Díaz Ayuso. Son mujeres muy limitadas, muy pobres, ideológicamente y culturalmente hablando, que jamás han leído. Pero bueno, eso es lo que llaman la madre patria, ¿no? Que es hoy un refugio, una cueva de la extrema derecha internacional. Allá está Vicente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari. Entonces no debe extrañarnos, pero esa es mi reflexión por ese punto. Y una rapidísima, porque nos está ganando el tiempo. ¿Cuánto se dio a conocer, Vicente, ayer la captura de este soldado mexicano? Ayer sí. En Estados Unidos, ¿cierto? Sí, relacionado con el caso Ayotzinapa. ¿Cuál es la importancia de esto, Vicente? Bueno, primero, documenta que el ejército mexicano sí participó con nombres y apellidos en el operativo que terminó con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de 3 de sus compañeros. Personaje que se llama Enrique Martínez, se supone que fue un soldado y que tiene órdenes de captanía. Ya está detenido en Estados Unidos por su vinculación con la desaparición de los 43 jóvenes de estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, lo que demuestra con esto es que lo que hemos dicho, y yo lo digo en La Guerra que nos ocultan, con nombres y apellidos, con nombres y apellidos, el ejército mexicano tuvo una participación activa en el operativo que concluye con la desaparición y el asesinato de estudiantes de Ayotzinapa. Ya no es un dicho, yo lo digo con nombres y apellidos. Hay personal militar vinculado a la desaparición de los jóvenes estudiantes. Ellos controlaban, además de que habían infiltrado a Ayotzinapa, controlaban el C4 de Iguala, que el C4 es a donde se vigilan todos los movimientos en cualquier ciudad de este país. Así que hubo una operación en la que participaron militares de los 2 cuarteles que hay en Iguala, de los 2 cuarteles, policías de varios municipios, algunos cárteles también. Sí, hubo una operación para desaparecer muy grande, para desaparecer a los 43 estudiantes, y el ejército mexicano puede negar cualquier participación en aquellos sucesos que cambian o redefinen el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo,
fueron soldados quienes estaban infiltrados, fueron soldados quienes siguieron en la manifestación y fueron soldados quienes monitorearon desde el C4 de Iguala la llegada de los jóvenes a la ciudad, y uno de ellos, no es este, pero el sargento de infantería Felipe González Cano, se encargó de reportarlo al coronel Jesús Rodríguez Pérez, que además, cierto, lo conozco bien, no me acuate claramente, porque es Toluco, es de Toluca, y él era responsable del 27 Batallón de Infantería, y de allí se ordenó un operativo que se llama Yunque y Martillo para envolver a los estudiantes, y finalmente los desaparecen, y de allí se da aviso a la zona militar, de la zona militar a la Secretaría de la Defensa y de la Defensa a Peña. Y este soldado, la captura de este soldado, lo que muestra es eso, que el ejército sí tuvo una participación activa en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de 3 de sus compañeros, uno de ellos desollado en vida, Vicente y Jaime. Mi querido Jaime, vamos en esta segunda vuelta. Usted decide, maestro. Pues, fíjate que me acabo de enterar de que el Senado de Estados Unidos acaba de aprobar casi en la madrugada el famoso paquete presupuestario por $70 mil millones para reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos con México. La intención de los demócratas, que son unos inútiles, era, en el proceso de esta negociación, deshacerse del famoso fondo que va a utilizar Donald Trump para defender a todos sus leales que participaron el 6 de enero del 2021 en el asalto al Capitolio, por casi $2,000 millones. Pues los demócratas no pudieron deshacerse de ese fondo y se aprueban los 2 paquetes, es decir, el fondo que va a defender a sus leales, y aparte los $70 mil millones, un presupuesto sin precedentes para reforzar la seguridad fronteriza. Imagínate, $70 mil millones. Claro, es un paquete que va a cubrir el resto de la presidencia, lo que le queda a la presidencia de Donald Trump. Pero aún así, pues es una cifra bastante considerable. Yo cuando veo estas informaciones, te das cuenta hasta qué punto realmente los demócratas se han convertido en unos sirvientes de Donald Trump, que hace lo que se le pega la gana. Fíjate, es lo increíble de este caso, cómo el poder legislativo de Estados Unidos hoy está en manos de un loco que además vengativo, que tiene en la mira a todos sus enemigos políticos, porque cualquier persona que lo cuestione es su enemigo político, los quiere destruir, es un vengativo, no tiene piedad. Y lo mismo ocurre con este proyecto de reforzar la seguridad fronteriza. Es increíble que, y queda demostrado, ha estado demostrado, que cada vez que Estados Unidos aprueba fondos para asegurar la seguridad fronteriza, los grandes ganadores son los grandes complejos militares industriales, esos que se encargan de construir, de poner los nuevos sistemas más ultra modernos para vigilar que nada más se aproxime un guarache de un mexicano a la frontera a 100 metros, empiezan a hacer pip, pip, pip. O sea, de una inutilidad absurda, ¿no? Estúpida. Y al mismo tiempo, todas las comunidades del lado de Estados Unidos que están a lo largo de la franja fronteriza carecen de hospitales decentes, no tienen hospitales. Muchas veces comunidades pobres tienen que recorrer 300 kilómetros para llegar a algún hospital, que está más o menos así. Las escuelas están, es decir, no se beneficia a ese tejido social fronterizo que durante décadas ha denunciado esta locura de seguir apostando por la seguridad fronteriza mientras ellos realmente siguen viviendo en la pobreza. Pero así es el imperio que tiene siempre otras prioridades. Y déjenme introducir otro tema. Yo ayer
estuve haciendo todo lo posible por localizar a Steve Fisher, el reportero de Los Angeles Times, que sacó la historia de los dos gobernadores, el de Sonora y el de Tamaulipas. Le mandé varios mensajes, no recibí respuesta. Ya ven que anduvo muy facilito con todos los canales y medios de la derecha, que uno tras otro lo entrevistaron así. Venga, 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 este personaje. Yo ayer le envié un mensaje con la esperanza de que me respondiera, pues nanay, no quiso responderme. Bueno, mi intención para platicar con Steve Fisher era hacerle varias preguntas. Por ejemplo, antes de publicar su historia, contactó a los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas para decirles, señores, ahí les va esto, ¿qué dicen? Es una duda razonable, pero también me llamó mucho la atención que en medio de todo, porque todo el mundo lo contactó, todo el mundo, y estaba escuchando yo la versión de Armando Guzmán en Atypical. Ya saben, Armando Guzmán es el corresponsal en Washington del señor Ricardo Salinas Pliego. Y Ricardo Salinas Pliego le dice, pero también vas a ser a partir de ahora corresponsal de Atypical. Entonces es corresponsal con doble gorra por el Canal Azteca y ahora también es corresponsal de Atypical. Y entonces en unas declaraciones que le hizo ayer a Carlos Alarraqui, le dijo que él había hablado personalmente con Steve Fisher y que Steve Fisher le reveló lo siguiente, porque claro, la gran duda que tenía Armando Guzmán y que tenemos muchos es, a ver, tú dices que no tienen pasaporte, entonces, ¿cómo le están haciendo para cruzar la frontera? Y entonces Steve Fisher, según Armando Guzmán, dice que ambos gobernadores cruzan la frontera acompañados por un grupo de gentes que quién sabe de dónde salen, que en cuanto llegan a la frontera los escoltan para llevarlos ante el gran jurado a hacer sus declaraciones casi escondidas. Ahí te van. O Ajá. sea, que están rajando. O sea, que son snitches. O sea, que son soplones. Fíjate Soplones. nada más, ¿no? Está cabrón. Entonces dicen que llegan a la frontera, los escoltan hasta el gran jurado y ahí están declarando los dos. Entonces yo dije, ¡a chinga! Ahora sí que, como diríamos los viejos periodistas, ¡a chinga! ¿Cómo está eso? Bueno, entonces le llamé a mi querido Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, y desde mi experiencia, pero al mismo tiempo mi ingenuidad, le dije, oye Mike, ¿es posible que estén entrando de esta manera? Y se parte de la risa Mike Vigil. Y me dice, ay, a ver, para empezar, no es posible eso, porque en cuanto hay un encauzamiento, una investigación, en el momento en que pones el pie del otro lado, te detienen. Eso de que los acompañan y que los secundan, eso no puede ser, no es factible. Entonces, para que veas... Ahí te va para reforzar esto que estás diciendo, Jaime. ¿Qué le aplicaron a Cienfuegos? Cuando pisó suelo estadounidense. Exacto. O sea, exacto. Y mira en qué terminó el tema de Cienfuegos. Pero a ver, aquí estamos jugando ¿a qué? Oye, fíjate que están entrando a Estados Unidos, pero no los arrestan, pero, o sea, que le quitan la visa. ¿No entienden a Elena Chávez? Ahí nace Elena Chávez. Ahí nace. Todos son cortados por la misma tijera. Inventan, son historias de fantasía. Elena Chávez es lo mismo. Ahora, yo no lo vi, pero fulano de tal pasó con dinero. El caso de Steve Fisher es diferente, creo, Paco, Jaime, porque el periodista firmó la nota aquella de Rocha Moya y se confirma después. Nos estaríamos esperando confirmación de las mismas autoridades que, digo, por el bien de México y por el bien de todos, que no, ojalá que no, pero que las autoridades también saquen cargos contra Durazo, contra Américo Villarreal, ¿no? No, pero yo opino que son lo mismo. A ver, si la cuestión es verdaderamente alguien a estas alturas, después de lo que conocemos,
¿Alguien cree que Estados Unidos busca a políticos mexicanos por narcotráfico? Verdaderamente, yo no creo nada, absolutamente nada. Ahí está Juan Orlando Hernández, ahí están las negociaciones de Trump o que ordenó Trump con todos los capos mexicanos que recibió. Yo no creo nada, verdaderamente, y estoy convencido que periodistas como Steve Fisher son lo mismo que Anabel Hernández o que Elena Chávez. Lo mismo, yo no veo ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque entonces prestarles un poquito de credibilidad sería decir, no, si la Casa Blanca tiene razón, Washington tiene razón, cuando ellos son los que están controlando el narcotráfico a plenitud. Y nosotros vamos a ser los culpables, aunque ellos la compran, la consumen, la distribuyen y tienen una campaña internacional para golpear a este país. Yo lo veo así sencillo y hay que decirlo. Para mí, no ahora, hace miles de años Estados Unidos dejó de ser ese gran dios, porque en algún lado alguien allá mueve el narcotráfico y yo lo he dicho porque lo he documentado, 33,000 pandillas censadas que distribuyen droga y nunca pasa nada. Para mí hay algo muy sospechoso en eso y eso es una intentona golpista en este momento a través de operativos para debilitar al sistema político mexicano que pone en marcha Andrés Manuel López Obrador y continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero decirles que desde temprano el doctor Héctor Frisby nos ve y hace unos días me escribió, Vicente, claro que hay diferencias entre los pendejos, bueno, no lo dijo así de pendejos el doctor Frisby, los Fox y Calderón que salen en Chihuahua a la presidenta, dice, ciudadanos se acercan a Claudia Sheinbaum y le dicen que no les gusta que sus autoridades sean corruptas. Esas autoridades son investigadas y detenidas con el operativo Enjambre. Nepomuceno Moreno Núñez le reclamó en su momento a Calderón el aumento de personas desaparecidas y 45 días después fue asesinado. Bueno, hoy nos está viendo y le mando un saludo al doctor Frisby y me dice, ya te diste cuenta de esto y no es inteligencia artificial. ¿Tiene el videito de Trump, Ceci? A ver, échale. Ceci, el de Trump donde se queda ahí en la silla. Of a job, an economy, a community, a family. And for too long. Se volvió a quedar dormido Donald Trump, hasta de ladito se hace, y me dice el doctor Héctor Frisby, no es inteligencia artificial y no lo quitan por lo que dice Jaime. Hay mucha gente robando a manos llenas, pero se sostiene el doctor Héctor Frisby, no está ya capacitado para estar precisamente en la silla Donald Trump, pero que no lo quitan por esto de lo que tú mencionas y de lo que ayer me mencionaba en una entrevista a Alessandro Pagani, que el presidente de Estados Unidos no es necesariamente el que mueve los hilos, sino que atrás está enramado de intereses. Alessandro Pagani habla de un partido transversal que lo mismo mueve los intereses con los demócratas que con los republicanos. Me pareció muy interesante esto que me menciona el doctor Héctor Frisby. Se volvió a quedar dormido Donald Trump, pero no lo quitan, lo van a sostener porque conviene al pinche desmadre de repartirse a manos llenas el dinero, mi querido Jaime. Pues sí, aunque según el doctor Frisby ya debería estar muerto, ¿no? Digo, o ya se hubiera ido ya lo hubieran sacado a la jodida, ¿no? A lo mejor le faltó ¿Ven? elaborar en su tesis al doctor Frisby porque él dijo que iba a morir, ya no llegaba. Fallamos en tiempos. Sí, a lo mejor sí va a ser el muertito, que es lo que quiso decir el señor Frisby. Sí. Oye, no, pero retornando al tema que creo que es importante, lo de Steve Fisher, te voy a decir por qué. A ver. Yo estoy con el maestro Paco Cruz, porque claro, hay una gran diferencia entre Elena Chávez y Steve Fisher, aparentemente, ¿no? En su trayectoria, porque claro, Steve Fisher es un periodista, un reportero que ha sacado historias interesantes, muchas de estas historias, curiosamente, desde la Ciudad de México. Por ejemplo, saca una historia en la que da a conocer la famosa lista de que está preparando Donald Trump para chingarse a gobernadores políticos de Morena. Esa es una gran noticia que sacó desde la Ciudad de México. Bueno,
ahorita termino de rematar esto, pero efectivamente Steve Fisher ha sido becario de una fundación del Pulitzer, o sea que no es poca cosa. O sea, la Fundación Pulitzer da becas, da promoción a periodistas que ve que tienen más o menos, que son buenos periodistas, pero, con todo y ello, que se reciba el respaldo de una Fundación Pulitzer. Y yo soy viejo periodista. ¿Qué pasó con Tim Golden? El ganador, ese sí ganador, de 2 premios Pulitzer. ¿Y cómo se atrevió a decir, a insinuar que Andrés Manuel López Obrador tenía vínculos con el narco? Es muy respetable, son muy respetables sus premios Pulitzer, pero llegar al extremo de decir que Andrés Manuel López Obrador tenía vínculos con el narco, ahí sí, se pasó de huevos por muchos Pulitzer que tenga. Cuando uno es viejo y periodista, y aquí no me va a desmentir el maestro Paco Cruz, uno tiene que hacerse las siguientes preguntas. A ver, como el caso que nos ocupa. ¿Consultó con los 2 gobernadores antes de sacar su historia? A mí me gustaría saber, sospecho que no. De librito de periodismo, ¿no? O sea, si vas a publicar algo de alguien, búscalo. Exacto. Eso para empezar. Y luego, esta historia que narra Armando Guzmán, de que entran casi a escondidas por la frontera, protegidos por el propio Departamento de Justicia para que vayan a declarar ante un jurado, ahí ya se la voló, porque me lo dijo Mike Vigil, no puede ser eso, no existe. A lo largo de mi carrera nunca he visto eso. Y lo que es más, a propósito, porque yo le pregunté abiertamente a Mike Vigil, a ver, Mike, este reportero, este periodista está sacando estas historias, ha sacado esto. ¿Tú crees que aquí ha tenido que ver algo el embajador? ¿Tú crees que el embajador Ronald Johnson está actuando de forma facciosa para empujar este tipo de historias? Y me dijo, yo no lo dudaría. Entonces, yo creo, y por eso estoy de acuerdo con el maestro Paco, sí, hay una gran diferencia entre Elena Chávez y Steve Fisher. Aún así, dime qué tipo de cosas escribes, dime a qué tipo de fuentes recurres y te diré quién eres en realidad. Escuchamos un poco, por cierto, de Steve Fisher con Carmen Aristegui. Ceci, usted tiene un clip, ¿no? A ver, échelo, porfa. ¿Qué respondes como periodista frente a la reacción que se tuvo con tu publicación? Bueno, como lo dije ayer, como lo dije en la entrevista contigo, yo estoy firme en lo que dije en la nota. Mis fuentes de primer nivel, confío totalmente en lo que ellos me han dicho y no cambiaré ninguna letra del artículo hasta el momento. Y es importante, Carmen, que por supuesto que los gobernadores negaron los puntos que yo hice en el artículo, pero ninguna de las 2 oficinas me han buscado para una corrección. Ninguna de las 2 oficinas oficialmente te han buscado para una corrección, es decir, solamente lo que tenemos son sus declaraciones públicas, pero no se han dirigido a ti como periodista formalmente para decirte... Nada más para cerrar. ¿El gobernador tiene que ir a buscar al reportero? ¿O el reportero tiene que buscar al gobernador? No sé, mi querido Jaime, por lo que estabas diciendo, ¿no? El reportero tiene la obligación de buscar antes de publicar. Bueno, pues creo que queda establecido. Fíjate, nada más, es coincidencia, no lo había pensado así por lo que estabas diciendo, que a eso se refería Steve Fisher en la entrevista con Carmen Aristegui. Pero déjenme decirles algo. Supongamos que los buscó. Hay todos los elementos para advertir que esa nota salió de la Embajada de Estados Unidos en México. Fisher trabaja aquí. Le firma la nota aquí allá en la Ciudad de México. Firma la nota en la Ciudad de México, no estaba en Washington, no estaba en el Pentágono, no estaba en alguna de esas, en la DEA. Estaba en la Ciudad de México. Esa nota salió claramente del embajador de Estados Unidos en México y tiene un interés político definido y claro. Golpear al gobierno de México. Además, estarán de acuerdo para
cerrar este tema, Paco, Jaime. Bueno, ustedes tienen ya 50 años en el quehacer. Yo tengo, ponle la mitad, voy para 30. Pues hagamos pendejos. Cuando uno hace reportaje con fuentes, sabe que la fuente te da la información con algún interés. Claro. Que no mamemos. O sea, él sabe que se puede prestar a los intereses de la fuente. ¿Cuáles son sus intereses? Ese es otro rollo. Pero que no nos vea la cara de ingenuos. Aquí hay un interés detrás de la fuente que te da la información para que tú metas el palo desde tu medio de comunicación. Estamos claros en eso, ¿no? O sea, así es. A menos que tú vayas al campo y digas, aquí están los documentos, si la fuente es tu único medio para publicar, es porque tú estás también aceptando que hay, que estás jugando por los intereses de tu fuente para acabar pronto. Y bueno, al tiempo. Mi querido Paco, quiero invitar a la gente para que te acompañe a las 5 de la tarde en la videocharla cruzada en los canales de Julio Astillero. Y recuérdanos tus redes sociales, maestro. Vicente, Jaime, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el próximo lunes y al rato te sigo en No Apto para Cínicos, Jaime Hernández. Muy bien, mi querido Paco, te buscaremos, si así lo amerita también, la noticia, porque esto no para ya ni los fines de semana, no para ni en las tardes ni en las noches. Mi querido Jaimito, invito a la gente para que te sintonice, se conecte, te respalde a partir de la 1 de la tarde en No Apto para Cínicos, ahí en el canal en donde estás conduciendo junto a Hildy, junto a tu compañera de vida. Y bueno, pues que amor con amor se pague, ¿no? En No Apto para Cínicos, en @Jaime Journo en Twitter. Me imagino que vas a seguir con este tema, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a seguir con este tema y con el tema de los 70,000 millones de dólares que acaban de aprobar. Todavía falta que pase por la Cámara de Representantes, pero el hecho de que Donald Trump se haya salido con la suya al aprobar este fondo de 70,000 millones, más el fondo que va a servirle para defender a sus leales, híjole, de verdad es ya me cansé, ya me harté de decirle a los demócratas que son unos cobardes, unos inútiles, y los republicanos también. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de este continuo asedio y todavía hablar de esta declaración de Andrés Manuel López Beltrán, que desde ayer dijo, porque ya ves que han dicho todo el mundo, lo que quiere Andrés Manuel López Beltrán es hacerse con el fuero para protegerse. Ayer dijo Andrés Manuel López Beltrán, sí, pues que se vote, vámonos, todos sin fuero, yo apoyo eso. A ver qué le responden. Y los espero a las 13 horas en No Apto para Cínicos con mi compañera de vida, la querida Lourdes Salas, a quien conocen como Hildy, y Yago Matusay, mi ideólogo de cabecera y editorialista, el más mordaz, más inteligente editorialista, que se le ha ocurrido la idea de crear un club, le va a llamar el Club del Cipote. Si ustedes son capaces de lamerse el cipote 25 veces al día, van a ser aceptados. Oye, también síguele rascando a este de la CIA, que lo encontraron con lingotes de oro, ¿eh? La nota está muy buena. Me mandó mi amigo Héctor Escobar desde Chicago, me dice, dale seguimiento a esto. Por cierto, medios como La Jornada apenas lo acaban de publicar. Nosotros ya tenemos casi una semana que lo comentamos, pero ojo que la CIA ha suspendido le llaman ellos senior officials, o sea, de alto rango, directores de alto rango de la CIA, por el caso, mira, esto fue lo que acaba de publicar La Jornada ayer, creo, pero ya hay más información. No solamente el arresto de la gente de la CIA que tenía 300 lingotes de oro y $2 millones en su casa y una larga, extensa colección de relojes caros, sino que ya la CIA ha suspendido de funciones a altos funcionarios por este personaje David Rush. Así que hay que seguirle rascando, Mi querido Jaime Hernández, mi querido Paco Cruz, les mando un abrazote, maestros, gracias. Y déjenme de Paco, Jaime, saludar también a